Iglesia Beth Church Shalom, un cordial saludo a toda la Iglesia de Cristo que nos está escuchando en México, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Estados Unidos, en Chile. Un saludo muy especial desde Neiva, una ciudad preciosa, caliente. Quiero darle gracias al pastor David Carrera por esta invitación para poder llevar este pequeño mensaje. Yo quiero pedirle que vamos a orar un momento, por favor. Gracias, Padre amado, por tu amor eterno, por tu amor incondicional, por tu amor generoso, por tu amor de gracia. Gracias por permitirnos, darnos el privilegio de acercarnos a ti confiadamente. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz, que podemos leerla en cualquier momento, a cualquier instante, en la alegría, en el dolor, en la aflicción, en el gozo. Gracias porque tú nos hablas únicamente a través de ella. Ahora te pido, Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, que uses mis labios, mi lengua, mis manos, todo mi ser, para hablar tu palabra con mucho respeto. Lo que más deseo, Señor, es honrar tu persona, Señor Jesucristo, honrar tu palabra. Gracias, Padre amado, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy quiero hablar sobre la existencia de Dios. ¿Cómo sabemos que Dios existe? Primero, porque todo ser humano tiene un sentido interno de Dios, del Creador, y por la evidencia que se halla en la Escritura. La Biblia está llena de evidencias de la existencia de nuestro Dios Padre, de la existencia de la preciosa y santísima Trinidad, y también en la naturaleza. Todo ser humano, quiero firmemente que fue formado y creado con los 10 mandamientos en su corazón, como una marca única, de tal manera que cualquier persona, cualquier parte del mundo, que nunca haya escuchado algo de la Biblia, pero sabe en su corazón que robar es malo, que matar es malo. O sea que creo que el Señor en cada corazón ha dejado ahí escrito los 10 mandamientos. Repito, sin importar raza ni nación. Tristemente, los impíos, de manera pensada, de manera deliberada y a propósito, rechazan la existencia de Dios, rechazan el carácter santo de Dios y prefieren, pues, cambiar la verdad de Dios por la mentira y así poder vivir en sus pecados. Romanos capítulo 1 es un texto muy conocido, versículos del 25 al 28. Dice la hermosa palabra del Señor: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y escucha lo que dice el verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El Salmo 14.1, el Salmo 14.1, usted dirá por qué estoy hablando de estos temas cuando estoy tratando la existencia de Dios. Bueno, ya vamos a ir ahí poco a poco. El Salmo 14.1 dice:
Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Wow. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es increíble que el necio, uno ve la naturaleza, la creación, la fauna, tanta belleza, los árboles, la vida, los frutos, la cantidad de animales. Uno ve la naturaleza, la creación habla del Creador todo el tiempo. Y el Salmo capítulo 10, verso 3 y 4, dice, el Salmo capítulo dice, el hombre alaba al ambicioso y menosprecia a Dios. No busca a Dios y no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Yo no entiendo por qué la gente hace esto lo que hace el impío. No reconoce a Dios en sus caminos. Cuando entendemos la realidad de Dios, porque Dios es tan real, tan cierto como podemos respirar, tan cierto como la mañana se levanta, es tan real el Señor, es tan vivo, que donde quiera que vayamos, personalmente yo veo la existencia de Dios en cada cosa. En todo lugar veo la existencia de Dios. Por eso en la vida de nosotros los cristianos, la consistencia interna de Dios es muy fuerte y totalmente diferente, pues nos hace buscar a nuestro Dios Padre Celestial, y el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. La intensidad de esta consistencia en nosotros los cristianos, en nosotros los escogidos por Dios Padre, es tan grande que aunque nunca hayamos visto a Jesús, lo amamos. Y lo amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, y queremos conocerle cada día más. El apóstol Pedro lo escribe muy bien en 1 Pedro capítulo 1, versículo 8. 1 Pedro 1, 8, miren tan hermoso, dice, a Jesús, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Yo nunca he visto a Jesucristo, pero lo amo. Es tan real, Dios Jesucristo es tan cierto, es tan real, vive, que cómo no hablar de Él, cómo no adorarle, cómo no cantar alabanzas para nuestro Dios. La Biblia es un libro que ha pasado todas las pruebas, sin duda alguna, y que solo habla la verdad, dice la Escritura en Romanos 3, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Da por sentado en todas partes la existencia de Dios y lo que Él ha hecho por su soberana voluntad. La creación, el universo, las estrellas, el sol, las galaxias, dan evidencia abundante de la existencia de Dios. El Salmo 19, dice la Biblia, en el Salmo 19, dice así la hermosa palabra de Dios: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncian la obra de sus manos. Todo el tiempo, el cielo, las estrellas, el universo, las plantas, todo lo que vemos acá, están predicando de una manera callada, permíteme esta expresión, ¿acerca de qué? De la existencia de un creador, de la existencia de Dios. La creación, tengo que repetirlo, da evidencia abundante de la existencia de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos capítulo 1, versículo 20. Yo siempre voy a la palabra, yo le invito a que usted tome su Biblia, y aunque se sepa este versículo de memoria, vamos de nuevo una y otra vez a ella. Romanos 1:20 dice:
porque las cosas invisibles de Él, o sea, ¿de quién? De Dios Jesucristo, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Yo considero realmente mucha tontería aquellas personas que hablan de una supuesta evolución, cuando estamos leyendo porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen ciertamente visibles desde la creación del mundo, y lo podemos ver en toda la creación, en todo, en cualquier cosa, en una piedra, en un árbol, en estas matas tan hermosas. Vemos cómo un creador maravilloso lo hizo todo de manera soberana, de manera libre, de manera independiente. Y aunque todo lo creado da evidencias del carácter de Dios, es el hombre mismo, póngame atención, querida iglesia, es el hombre mismo, creado a la imagen y semejanza de Dios, lo que más abundantemente da testimonio de la existencia de Dios. Cuando yo me saludo con alguien, Señor, gracias, estas manos, los ojos, Señor, el que podamos hablar, el que podamos comunicarnos, el que a ti por tu soberana voluntad nos permitiste a las personas que saben crear cosas, inventar cosas, tanto invento, todo ha sido por tu gracia, Señor. Tú nos creaste a tu imagen y semejanza. Cada vez que yo veo a un ser humano, yo digo, Señor, cuán maravilloso eres tú, cuán grande eres tu Padre amado. Siempre tengo que decirlo, que nos encontremos con otro ser humano, deberíamos darnos cuenta de que una persona tan hábil, comunicadora, viva, solo pudo haber sido creado por un creador maravilloso, majestuoso, soberano, y su nombre es Jesucristo. Dios Jesucristo. El Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Todo lo que existe da evidencia de la existencia de Dios. Para los que tienen ojos para ver y evaluar la evidencia correctamente, toda la creación le hace decir: Dios me hizo, Dios lo hizo, en su soberana voluntad Dios nos creó. Miren, dice la Biblia que nosotros somos hechura de Dios Padre, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura de Dios Padre. Por eso yo considero algo realmente muy necio aquellos que todavía puedan creer en la supuesta evolución, que de manera impersonal y por las cosas del azar, que todo esto que existe fue un asunto de suerte. Por Dios, se necesita ser uno demasiado necio, pero es que la Biblia lo dice: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero nosotros los cristianos decimos: gracias, Señor, hay un solo Dios verdadero y se llama Jesucristo, y venimos a adorarte y venimos a disfrutar tu palabra, que es viva y eficaz. Cuando creemos con toda certeza en nuestra mente y corazón que Dios existe, basamos nuestra creencia no en una esperanza ciega, mucho cuidado, sino en una abrumadora cantidad de evidencias confiables de la palabra de Dios, de las obras de Dios. Maravillosas son tus obras, Señor. La conocibilidad de Dios se refiere a los modos y a las vías a través de las cuales Dios se da a conocer a los hombres. Con tanta evidencia es necesario que Dios se revele a nosotros.
Una pregunta, ¿podemos nosotros conocer realmente a Dios? ¿Cuánto de Dios podemos conocer? ¿Podemos realmente conocer completamente a Dios? Déjeme decirle que para poder conocer a Dios de alguna manera es necesario que Él se revele a nosotros. De lo contrario es imposible. Mateo capítulo 1, verso 27. Usted me va a perdonar si estoy sudando un poco, pero es que aquí en mi linda Neiva estamos como unos 37 grados y son las 8 de la noche. Es una ciudad bonita, caliente, pero muy bonita, muy bonita. Mateo capítulo 11, verso 27. Miren lo que dice la linda palabra del Señor. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo. Y observen, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esta clase de conocimiento, el deseo y el poder conocer un poco de Dios, no se halla por mérito propio, ni por esfuerzo humano, ni por sabiduría humana, no. Solamente yo puedo conocer algo de Dios cuando Él se me revela a mí. Señor, ¿cómo no darte gracias? El que a ti te haya placido revelártenos a nosotros, a tu iglesia. Señor, gracias por permitirnos deleitarnos en tu palabra, disfrutar tu palabra, sentir dicha al leer tu palabra y meditar en ella. Solo porque a ti te plació, Señor, no por otra cosa. No es nada del esfuerzo humano, no. Es tú, Dios Espíritu Santo, que produces en mí ese querer como ese hacer. 1 Corintios 1:21, 1 Corintios 1:21, dice la Biblia: pues ya que la sabiduría de Dios, escuchen lo que dice la Escritura, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. En el original dice por la tontería de la predicación. La necesidad de que Dios se revele a sí mismo a nosotros se ve en el hecho de que los pecadores interpretan mal la revelación de Dios que se halla en la Escritura. Entonces la persona que no ha sido escogido por Dios, el necio, en el cual en su corazón no hay Dios, él cree que el árbol, el pino, el ciprés, el árbol de mango, la cantidad de frutas, fue un asunto del azar. Vaya, repito, hay que ser muy necio para llegar a esa conclusión. Por eso leíamos en Romano que la gente profesando ser sabios, Romanos 1, lo acabamos de leer, Romanos 1, 22 al 25, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¡Wow! Eso duró millones de años para que la planta se volviera planta, para que los animales se volvieran animales, y esa evolución, qué cosa tan necia. Óigalo bien, profesando ser sabios, jactándose de ser sabios, en su arrogancia diciendo que son extremadamente sabios, solamente se hicieron necios, cambiando la gloria de Dios y honrando a la creación antes que al Creador, y su nombre es Dios Jesucristo. Creemos y anunciamos y predicamos que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Confiable es nuestro Dios. Por ello, la necesidad imperiosa de la Biblia, para poder interpretar correctamente la revelación natural. Miles de religiones falsas en el mundo son evidencia de la manera en que los pecadores, sin la dirección de la Biblia, sin la dirección de este libro santo, la única verdad, la completa verdad, la absoluta verdad, porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso,
sin la dirección de la Biblia, siempre las personas entienden mal, distorsionan la revelación de Dios que se halla en la naturaleza. Cuando yo voy a la Biblia, yo digo, Señor, el mar, Señor, los ríos, el aire, Señor, el sol, la semilla cuando cae en la tierra y por tu gracia esa semilla crece y da fruto. Es obra tuya, Señor, todo el tiempo el Señor sustentando su creación, sosteniendo su creación. Job capítulo 26. Señor, perdónanos porque somos personas que muy poco leemos la Biblia. Y a mí me da tristeza que muchas personas que asisten regularmente a su iglesia local, creo que tienen por poca costumbre leer las Escrituras todos los días, al menos media horita, una hora, sentarse a meditar en ella. Job 26:14 dice así: He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. La creación, permíteme esta expresión, es solo los bordes de su camino. Si yo pudiera conocer todo el universo, todo, las diferentes galaxias, trillones de galaxias, y conocer toda la tierra, el profundo del mar, toda la vida que hay en la tierra, si yo pudiera conocer el universo como la palma de mi mano, eso, dice Job, es solo el borde de sus caminos. Y es tan majestuoso nuestro Dios, es tan maravilloso nuestro Dios, que lo único que yo puedo concluir, así conozca todo el universo de una manera asombrosa, cada detalle, tan solo es el susurro que hemos oído de él. Ese es nuestro Dios, asombroso, majestuoso. Por eso solo la Biblia me dice cómo entender el testimonio de Dios en su naturaleza. ¿Cómo puedo saborear su creación? Dependemos totalmente de la comunicación activa de Dios en mi vida. Y eso yo lo puedo hacer, puedo entender y conocer un poco de Él solamente a través de la Biblia, para tener un conocimiento verdadero de Dios. Ahora, ¿que nosotros podemos entender completamente a Dios? La respuesta es no. Esto es debido a que nuestro Dios es infinito y nosotros somos finitos, limitados e insignificantes. Dios es incomprensible, es decir, se le puede conocer, pero no se le puede entender plenamente. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 2, 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 al 12. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 al 12. Pero Dios nos las reveló a nosotros. O sea, ¿a quién? A su iglesia. ¿A quién? A los escogidos por Dios Padre desde antes de la fundación del mundo. Nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¡Qué privilegio conocerte, Dios Jesucristo, Señor mío, Dios mío, Creador mío! ¡Qué privilegio saborearme de tu existencia! ¡Qué privilegio, Señor, poder saber que puedo hablar contigo a través de la Biblia! Que puedo sentarme contigo, que eres real, que tú escuchas, que tú atiendes mi clamor, atiendes mi oración, en el problema, en la angustia, en la necesidad. Tener a alguien
que me consuela, que me fortalece, que me dice que yo soy su especial tesoro. Señor, gracias. Gracias por tanto. ¿Qué privilegio, lo repito de nuevo? Romanos 11:33. Esto es un regalo del Dios de gracia, tan bonito para su iglesia, para nosotros. Romanos 11:33 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Nunca podremos medir ni conocer por completo el entendimiento de Dios. Y nunca podremos entender completamente ni una sola cosa en cuanto a Dios. Permíteme el Salmo 139:6. Señor, gracias por darnos el honor de poder leer tu palabra. Gracias por darnos el privilegio de deleitarnos contigo, de saborear tu presencia. Salmo 139:6. Dice tu palabra santa: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Pero Señor, te agradó revelártelos a nosotros, solo por gracia. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. El saber que tú, Creador mío, Señor mío, me guardas, me sustentas, me cuidas. En la noche cuando voy a dormir, tú cuidas mi sueño. Cuando salgo a la calle, por eso, Señor, yo te reconozco en todos mis caminos, a cada instante, a cada momento, donde quiera que estés, te doy gracias. ¿Cómo no reconocer, Señor, tus cuidados tan maravillosos? Y el Salmo 145:3 dice la Biblia: grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Óigalo. Digno de adorarle, de cantar alabanzas para Él, de suprema alabanza, de venir a la iglesia con gozo. Yo lo invito, cuando usted vaya a su iglesia local, cante con gozo, cante con alegría, disfrute, deleítese. Dice la Biblia: ven y deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dios es real. La existencia de Dios está a lo largo de toda la Escritura. En cualquier parte que vemos las estrellas, el firmamento, el universo, grita todo el tiempo de un creador, y su nombre es Dios Jesucristo. El Salmo 145:7 más adelante dice: proclamarán la memoria de tu inmensa bondad. Hay un versículo, ahora no me acuerdo, dice que el Señor nos colma de beneficios. Nos colma de beneficios. ¡Cuán hermoso es el Señor! Todo lo que usted tiene es solo por gracia. Todo lo que usted tiene viene de lo alto, del cielo, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Ese es nuestro Dios. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no sentarme cada mañana? ¿Cómo no orar al menos 1 o 2 horas al día y no perder tanto tiempo viendo televisión, programas, qué sé yo, en diversiones, saliendo a jugar, a divertirme? ¿Por qué no se deleitan en el Señor? Señor, qué privilegio el que tú me das cuando tú me permites acercarme a ti con toda confianza ante la majestad del universo. Cuando dijo el salmista: tu conocimiento es demasiado para mí, conocerte es demasiado para mí, quiere decir esto: podemos conocer un poco de su amor, tan solo un poco de su poder. Podemos conocer un poco de su sabiduría. Podemos conocer solo un poco de su bondad. Solo un poco de su ira. Solo un poco de su santidad. Podemos conocer solo un poco de su inmutabilidad. Esto se me hace tan asombroso. Estoy haciendo referencia a los atributos de Dios, las perfecciones de Dios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no cambia. Yo, Jehová, no cambio. Qué cosa tan... Eso hace que Él sea confiable. Cuando Él dice que Él me ama con amor eterno, Él me ama con amor eterno y punto.
Yo puedo conocer tan solamente un poco de su paz, un poco de su justicia. Yo puedo conocer solamente un poco de ese atributo del Señor, de la libertad de Dios, de su independencia, de su celo, de su paciencia. A mí me asombra Dios cómo nos soporta hasta las canas, cómo nos soporta nuestra vejez, porque usted y yo, perdónenme lo que le voy a decir, no se moleste conmigo, somos insoportables, pero nos soporta porque Él nos escogió y Él nos ama con un amor inmutable que no cambia. Podemos conocer un poco de su invisibilidad, podemos conocer un poco de que Dios es indivisible, podemos conocer un poco de su simplicidad. A mí me encanta ese atributo, la simplicidad de Dios. Podemos conocer solo un poco de su gracia, solo podemos conocer un poco de sus atributos, solo un poco nomás. Para poder conocer completamente una sola cosa de Dios Jesucristo, tendríamos que conocerla como Él mismo la conoce, lo cual es completamente imposible. Solamente el Espíritu Santo de Dios conoce las cosas de Dios, lo profundo de Dios. Es la doctrina de la incomprensibilidad de Dios. Y lo lindo de esta doctrina es que tiene una positiva aplicación para mi vida, ya que nunca se agotarán las cosas que hay que aprender de Dios. Nunca. Nunca. Siempre a mí cuando leo la Biblia el Señor me asombra. ¿Cómo uno aprende del Señor todo el tiempo? Todo el tiempo, yo soy siempre un aprendiz. Llevo 40 años explicando el Evangelio y me doy cuenta de lo aprendiz que soy. La grandeza de su ser, la maravilla de sus obras. Incluso, déjeme decirle esto, cuando estemos en el cielo, disfrutando de la presencia de Dios, libres de pecado, tampoco podremos comprender completamente a Dios, ni nada en cuanto a Él. La incomprensibilidad de Dios no se debe a nuestro pecado, sino a su infinita grandeza. Ese es nuestro Dios. No podemos entender sino un poco de su omnipotencia, solo podemos comprender un poco de su omnipresencia, de su omnisciencia, de su poder omnímodo, un poder único de Él. Por toda la eternidad podremos seguir creciendo en nuestro conocimiento de Dios y gozarnos en Él. Salmo 139, versículos 17 y 18, dice así: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Ahora las personas tampoco se ponen bravos con lo que voy a decir. Se sientan ante el internet, muchos tienen como pastor al internet, no asisten a una iglesia local. Y con un poco de internet, viendo a este, y a este, ya se creen teólogos. ¿Por qué cree usted que va a estar toda la eternidad conociendo de Dios si aquí en la tierra no le interesa conocerlo en lo más mínimo? No tiene tiempo para leer la Biblia, no tiene tiempo para tener un compromiso serio con su iglesia local, no tiene tiempo para orar unas horitas al día, no tiene tiempo para comprar libros de doctrina que lo ayuden, libros tan hermosos de Juan Calvino, del Dr. Martin Lloyd Jones, de William Hendrickson, de Sproul, de Calvino, de Spurgeon, de Thomas Watson. ¿Cómo la persona, los cristianos no se toman el tiempo de ahorrar un poco para ir a comprar un poco de libros que lo ayuden a entender un poco más de Dios? ¿Por qué cree usted que va a ir al cielo si no le interesa para nada conocer a Dios Jesucristo aquí en la tierra? No tiene tiempo para ello.
El hecho de que nunca dejaremos de aprender de Dios nos habla de su grandeza y de lo insignificante que somos y lo diminutos que somos. Yo le pido a usted, acerquémonos a Dios con total reverencia. Vengamos a la iglesia con mucho respeto y vengamos para adorarle a nuestro Dios, para alabar su santo nombre y dejar de un lado tanta soberbia, tanta vanidad, tanta arrogancia que tenemos de pensar que yo ya sé demasiado de Dios, pensar que yo ya sé demasiado de Biblia, que ya no tengo por qué leerla más. Cuanto más conozcamos a Dios Jesucristo, más humildad debe haber en nuestro corazón, pues nos damos cuenta de nuestra gran ignorancia. La existencia de Dios es tan evidente. No podemos conocer completamente a Dios, pero sí podemos conocer algunas de sus cosas maravillosas. Todo lo que la Biblia nos dice de Dios Jesucristo es verdad, es cierto. Sabemos por la Biblia que Dios es amor, verdad, luz y todos los demás atributos. Y aunque este conocimiento es verdadero, nunca tendremos un conocimiento completo. Jeremías capítulo 9. A mí este versículo siempre me ha puesto a meditar bastante. Jeremías 9, 23 al 24. Dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Observen lo que dice ahora. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, ¿de qué puedo alabarme? ¿De ser un gran predicador? ¿De ser un buen orador? ¿De ser una persona que vive una vida santa? Porque dice el verso 24: mas alábese en esto el que se quiere alabar, en entenderme y conocerme. Pero realmente Dios es un poco conocible, pero incomprensible. ¿Qué conocemos de Dios? Es un susurro, solo el borde de sus caminos. Pero no tenemos nada de que jactarnos, no tenemos nada de que alabarnos. También tenemos mucho por qué humillarnos delante del Señor. Señor, tú eres real. Señor, tú existes. Señor, tú eres confiable. El tiempo que venimos a la iglesia es el mejor de los tiempos. El tiempo que usted habla solo con el Señor es el mejor tiempo invertido. El tiempo que usted se dedique a leer la Biblia, déjeme decirle, no hay nada comparable con ello. La Escritura dice en Isaías: ¿usted con quién ha de compararme? Dígame con quién me va a comparar. Nuestro Dios es único, singular, incomparable. Y termino con este versículo tan conocido de Juan 17, 3. Señor, perdónanos porque realmente muy poco valoramos tu Biblia, muy poco la leemos, Señor. Juan 17, 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hablamos con Dios en oración. ¿Lo hace usted? Él nos habla por la Biblia. ¿La lee usted? ¿Realmente usted ha experimentado la presencia de Dios? ¿Usted entona alabanzas con gozo, con alegría,
y usted no se cambia por nadie sabiendo que el domingo es el día del Señor y llega usted, perdón, muy temprano a su iglesia local. Usted quiere decirle, Señor, heme aquí estoy, dispuesto. ¿Será que usted vive el sábado, se prepara porque el domingo viene a la iglesia, viene a encontrarse con sus hermanos en la fe y viene a tener una amistad cristiana, una comunión cristiana, decirle, Señor, gracias por permitirme adorarte, gracias porque a ti te plació revelarte a mi vida, Señor, gracias? Estoy tan agradecido contigo, Señor, de que me hayas escogido solo por gracia. Yo quisiera que usted se diera cuenta de que Cristo Dios mora personalmente en su vida. Y la relación personal con Dios Padre, con Dios Hijo Jesucristo, con Dios Espíritu Santo, es la más grande de todas las bendiciones de la vida del cristiano. Señor, pues yo no necesito esforzarme por comprobar tu existencia si tú eres real. Desde la eternidad hasta la eternidad tú eres el mismo, inmutable, maravilloso. Quiero darte gracias, muchas gracias por tu preciosa palabra, Señor. A través de ella puedo conocerte un poco más y cada día más y cada día más y ver lo bueno que eres, lo generoso que eres, lo paciente que eres y que tú eres confiable, tú eres confiable, tú eres confiable, porque es imposible que tú mientas, Dios Jesucristo, es imposible que tú no cumplas tus promesas, Dios Jesucristo. Gracias, querida iglesia, gracias, Pastor David, a ustedes hermanos en cualquier parte del mundo que estén escuchando esta predicación, este mensaje sencillo. Yo les ruego a usted, lea la Biblia, disfrute la Biblia, deleítese con ella, siéntese al menos 1 o 2 horitas al día y disfrute a nuestro Dios Creador, a Dios Jesucristo. Gracias, Dios Espíritu Santo. Un cordial saludo para todos los hermanos de la Iglesia de Cristo.